Hello there. So today we're talking about the passive voice, que es la voz pasiva. Let's look at this phrase. Alfred Nobel invented dynamite. This is the typical phrase we're used to see. Una frase donde el sujeto es lo más importante, luego tenemos la acción y finalmente el complemento. Alfred Nobel inventó la dinamita, right? But in the passive voice, this is different. What is the object in the active voice changes to be the subject in the passive voice. Look at the phrase. Dynamite was invented by Alfred Nobel. La dinamita fue inventada por Alfred Nobel. Miren cómo cambia la oración. Lo más importante en la voz pasiva es realmente el objeto, que pasa a ser el enfoque de la oración en voz pasiva. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo utilizamos la voz pasiva? Estaremos familiarizados con escucharlo seguramente, por ejemplo, en noticias, cuando en los reportajes nos dicen que muchas personas fueron encontradas en una situación puntual, ¿right? Entonces, es un contexto en el que normalmente escuchamos passive voice. Pero también cuando el sujeto es, por ejemplo, unknown, desconocido. El sujeto es desconocido. My car was stolen last week. Pues mi carro fue robado la semana pasada. Yo no sé quién lo robó, es desconocido, right? But also when the subject is not important. The subject is not important, like Renault cars are made in France. Los carros Renault son hechos en Francia. No sé quién los hace, pues unos ingenieros, unos ensambladores, unas personas que están involucradas en el proceso, pero eso no es lo importante. Mi enfoque es dónde son hechos, el lugar, ¿cierto? Entonces también podemos mencionar quién los hace. No hay problema en mencionar quién los hace, pero eso es opcional, como el primer ejemplo. Dynamite was invented by Alfred Nobel. Yo estoy diciendo quién inventó la dinamita, pero como lo más importante es el sujeto, que era el objeto de la oración activa, pues simplemente esto es adicional, es opcional. Y yo puedo agregar el sujeto al final. By es simplemente opcional, ¿sí? También el contexto más común del uso de passive voice, además de las noticias, suele ser un lenguaje muy escrito, pero también es como muy formal, está visto dentro de la formalidad. Ahora, ¿cómo armamos una oración usando passive voice? In the present, por ejemplo, en el presente, primero vamos a tener el sujeto, luego la acción y finalmente el complemento, el complement. Look at this example. Hundreds of people are killed on the roads. Hundreds of people are killed on the roads. Primero tenemos el sujeto, que son cientos de personas. Luego la acción, pues son asesinadas o bueno, son atropelladas. Y finalmente el complemento, en las calles. Pero ¿quién atropella a esas personas? No lo sabemos, es un sujeto desconocido. Is unknown. No sabemos quién los atropella. Ahora, el sujeto de la oración es cómo inicia. Luego, ¿qué necesitamos? El verb be. En passive voice siempre vamos a utilizar un verbo be. Como estamos armando las oraciones en presente, ese verbo be tiene que estar en presente, como ya ustedes lo conocen. Si el sujeto es I, pues el verb be va a ser am. Si el sujeto es he, she or it, pues el verb be va a ser is. Y si el sujeto es they, we or you, pues va a ser are, nuestro verb be. En este caso, como son cientos de personas y eso es they, pues el verb be va a ser are. ¿Ok? Y luego tenemos el verbo, ¿sí? Ese verbo tiene que ir en el pasado participio, es una conjugación particular, ¿cierto? En el pasado participio, que en el caso de los verbos regulares, igual que en el past simple, simplemente se crea adicionando ed al final del verbo. Por eso el verbo kill cambia a killed, right? Hundreds of people are killed, pero este kill viene del pasado participio, que en los verbos regulares es ed, pero en los verbos irregulares es una nueva forma, como en la tercera columna que encontramos normalmente en las conjugaciones de los verbos irregulares. Y finalmente está el complemento. Miren que aquí no agregamos by, porque el sujeto es desconocido, ¿sí? Para crear oraciones negativas la estructura es exactamente igual. Primero tengo el sujeto,
Luego tengo el verb be en presente, pero en este caso tiene que ser negativo, por supuesto con not. Luego el verbo, la acción, pero en pasado participio. Y finalmente el complemento. Look at this example. Cricket isn't played here. Right? Porque pues aquí ese deporte no es practicado, no se juega ese deporte. ¿Por quiénes? Pues por las personas. No tengo un sujeto claro, ¿cierto? Entonces debo poner el verb be, pero en negativo, pues no es jugado aquí. Y el played igualmente viene del pasado participio del verbo play. Okay, now, how do we form the past form for the passive voice? Okay, es exactamente igual al presente. Por supuesto, lo único que me va a cambiar es el verbo be. Ahora voy a necesitarlo en pasado. Look at this example. I was stopped by a policeman. Primero tengo mi sujeto, luego el verbo be, pero como ahorita lo estamos haciendo en pasado, necesito poner was or were, el verbo be en el pasado. Luego tengo nuevamente el verbo en su forma participio pasado, en este caso stopped, que es el participio pasado del verbo stop, detener, by a policeman. Aquí estoy agregando quién hizo la acción, ¿cierto? Fui detenida, fui detenido por un agente, por un policía, por un agente de tránsito. Entonces, la oración está organizada de la misma forma que en present, solo tengo que tener presente que es que fui detenida, claro que es pasado, igual que el ejemplo de dynamite. Dynamite was invented by Alfred Nobel. Este ejemplo está en pasado. Tengo el verb be en el pasado porque la dinamita fue inventada. This is past, correct? For the negative phrases, it's exactly the same. That photo is my subject, wasn't, verb be in the past, taken is the past participle of the verb take, and here is the complement. That photo wasn't taken here, correct? Entonces el sujeto ahí está, que es esa foto no fue tomada aquí. Bien, entonces was en su forma negativa, que es was not, y tengo el pasado participio del verbo take, que es un verbo irregular, ¿correcto? Entonces, por eso, en vez de take, tengo el pasado participio que es taken y mi complemento que es here, ¿ok? Ahora, por supuesto, puedo hacer preguntas utilizando la voz pasiva. Yo puedo preguntar, ¿la bandeja paisa está hecha de cerdo? Right? Eso es presente. Is bandeja paisa made of pork? Made es el pasado participio del verbo make, ¿correcto? Pero también puedo hacer una pregunta en pasado, como, I don't know, were the criminals judged? ¿Sí? Los criminales fueron juzgados. ¿Quién los juzga? Bueno, el juez. No tengo un sujeto, ¿sí? Es desconocido o no es importante en este contexto y yo pregunto, where, arranco con el verb be. Were the criminals, que es el sujeto, judged here? Entonces necesito igual abrir con el verb be, luego iría el sujeto, luego iría el verbo que en este caso es judged, juzgados, y cualquiera sea mi complemento. ¿Listo? Entonces espero que haya quedado claro. Thanks for watching. See you next time.